Dios me bendiga con los nervios de siempre. Aquí siempre que vengo el hermano me pone a predicar, pero no hay problema, con la ayuda de Dios todo va a salir bien. La lección que les traigo espero que les sea útil, le digo, para usarlo nosotros en nuestras vidas y también, si la podemos, llevarla a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, para que algún día también ellos puedan venir y servirle a sus pies. Vamos a comenzar. ¿A qué horas, hermano? Tiene 35 minutos. 35. Sí. Como decía el hermano Pío ese que nos pregunta ahí cuando empieza la tarea, dice, ¿a qué hora me tengo que callar? Sí. Bueno, hermano, la lección que les traigo esta mañana se trata de algo muy normal, algo que nos pasa o nos puede pasar en cualquier día, en cualquier momento. Nadie estamos exentos de esto. Todos cuando ya escuchen el título, van a ustedes cuando lo escuchen, no lo van a poder ver porque no les traigo nada. Sí les traigo un PowerPoint, no sé cómo se llama en español, pero se me olvidó imprimirlo y no lo puedo hacer a la misma vez. Si hay tiempo al final, te pongo ese PowerPoint donde va explicando todo lo que les voy a decir. Dice, el título de esta lección es Las tribulaciones de la vida. Las tribulaciones, ya sabemos, no usamos mucho esa palabra. Aquí en la iglesia sí lo usamos, o sea, sí está en la Biblia, pero en nuestra vida cotidiana, no decimos así. Decimos o se le llaman problemas. Son los problemas, y como les dije, nadie estamos exentos de eso. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer para poder luchar con estas tribulaciones? Les voy la semana pasada el hermano habló de las tribulaciones, ¿se acuerdan de quién? El miércoles, fue un miércoles. De José. José tuvo tribulaciones, pero el personaje que les voy a traer hoy es un personaje que hubo seria la situación con él. Pero vamos primero que nada a ver lo que es lo que dice el diccionario, lo que es una tribulación. Una tribulación en el diccionario dice que es un problema grave, una adversidad desfavorable y difícil. Aunque ya sabemos, aunque los problemas no sean graves ni difíciles, nos tienen ahí en jaque y ya ven ahora últimamente todos los problemas de enfermedades dicen que es por el estrés. Entonces, estos problemas, digo, sean pequeños o sean grandes, tribulaciones sean pequeñas o no sean graves o no graves, ahí las traemos en la mente, ahí nos está afectando. Entonces les digo, es lo que dice, y dice que nos trae una preocupación constante. Eso es lo que causa el estrés. Entonces, vamos a ver este personaje que les digo, que tuvo muchas tribulaciones. Primero tuvo unas, de ratito otras, y despuesito otras. ¿Saben de quién estoy hablando? De Job. Exactamente. Yo sé que mis hermanos de aquí también, bien inteligentes. Así es, hermanos, está hablando de Job. Ese personaje, como les digo, que pobre sufrió tanto, y me imagino que cuando le dijo, bueno, Dios no le dijo lo que iba a pasar. ¿Se lo dijo a quién? A Satanás. Entonces, vamos ahí al libro de Job, en 1 del 13 al 19. Alguien que me ayude con la lectura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban Jesús y sus hijos y hacían banquetes, y eran en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear por la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has hallado otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová Job a Dios de balde? ¿No le has cercado? Permítame, hermano. Era del 13 al 19. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos. Y aconteció, acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a fila de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí están, hermanos, las tribulaciones que tuvo Job. Difícil lo que le pasó. Nosotros a veces con cualquier problemita hacemos una tormenta en un vaso de agua, como se dice. Pero fíjese todo lo mal que le pasó a Job. Vamos a decir, a lo mejor el ganado, lo que le pasó al ganado, que se los mataron, que se los quemaron, que se los llevaron, pero lo más doloroso es el perder a los hijos. Entonces, estos problemas, les digo, estas tribulaciones nos van a llegar tarde que temprano. Vamos a tener esos problemas, esas tribulaciones. Los problemas han existido toda la vida. Existieron en el pasado, existen hoy y van a existir en el futuro. O sea, nunca se van a acabar. Qué bueno sería que algún día dijéramos: ya no va a haber ningún problema, pero sabemos perfectamente que eso no va a pasar. Tribulaciones, problemas siempre va a haber. Nada más que, como les decía ahorita, nosotros tenemos quien nos ayude con esas tribulaciones, con esos problemas. Si nosotros nos acercamos a Dios, si estamos con Dios, si caminamos con Dios, vamos a poder sobrellevar esos problemas. No se van a acabar, no porque digas, y eso es lo que mucha gente del mundo, cuando viene a la iglesia, que se entrega a Dios, acepta a Jesús como Señor y Salvador, creen que ya viniendo aquí se le van a acabar los problemas, que va a mejorar económicamente,
que va a ser algo muy diferente a lo que estaba teniendo cuando estaba en el mundo. Y las personas que creen eso, ya sabemos qué va a pasar al final con ellos. Van a andar renegando y van a andar. Yo he conocido personas que me dicen eso, y hay algunos que no han venido al Señor, pero que simple y sencillamente lo dicen así, no, dice, la iglesia no te soluciona ningún problema, no te hace nada, no te resuelve nada. Esos de plano no quisieron nada. Pero hay algunos que sí vinieron, se bautizaron, estuvieron un tiempo y vinieron las tribulaciones, vinieron los problemas y empezaron a ver, creían, como les digo, que se iban a acabar los problemas y ya nosotros sabemos que no es así. Podemos tener una tribulación o un problema ahorita, acudimos a Dios y Dios no nos resuelve o nos ayuda, pero no vamos a decir, gracias a Dios ya no voy a tener ningún otro problema. Eso no debemos de tener eso en la mente, debemos tener en la mente que vamos a tener más. Y siempre que tenemos alguna tribulación o algún problema, Dios nos está probando. Dios nos está probando a ver si estamos fuertes en este camino en el cual nos puso desde antes de la creación del mundo. También vamos a ver alguien que me ayude con el Job 2, del 7 al 8. Entonces, otra tribulación ahí. Vio Satanás que Job, vamos a decirlo así, aguantó lo primero que le llegó, las primeras tribulaciones, los primeros problemas, y Satanás no se quedó contento, no se quedó satisfecho y dijo, bueno, vámonos por otro lado. Y le dio por la enfermedad, le puso esa enfermedad fea que ponen ahí, y entonces, pero ni así Satanás pudo hacer nada con Job. Job siempre siguió firme, sin decir nada a Dios, ni reclamarle nada, ni renegar de Dios. Entonces les digo, estas tribulaciones no siempre nos van a llevar a estar en preocupación, como dice, que al final de todo, esos problemas, sean graves o no, como les decía, siempre nos van a tener una constante preocupación. Pero les digo, si nosotros asistimos, venimos aquí, escuchamos la palabra, siempre nos va a ayudar. Siempre la solución está en Dios. No hay otro más que Dios. Sí, en las enfermedades tenemos a los médicos, pero les digo, muchas veces hay enfermedades que duran mucho tiempo, las enfermedades crónicas que le llaman, y esas a lo mejor ya no tienen cura, aunque tengamos el mejor médico, pero lo podemos sobrellevar con la ayuda de Dios. Las tribulaciones, le digo, es algo que, con lo que vamos a lidiar toda la vida, los seres humanos. Toda la vida. Esas no se van a acabar nunca. Vamos a ver ahí en 2 de Crónicas 29. Dice, si el mal viene sobre nosotros, espada de juicio, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. A ti clamaremos en nuestras tribulaciones y tú nos escucharás y librarás. Aquí está hablando de los problemas que iba a las tribulaciones, ahí dice la palabra tribulaciones, que iba a tener el pueblo de Israel. Pero ahí también les da la solución. Les dice que van a estar en el templo y que van a clamar a Dios, a Jehová, y que Él los va a ayudar y los va a liberar, los va a escuchar y los va a liberar de esas tribulaciones. Habla de eso este versículo, y a nosotros también nos van a venir tribulaciones, pero como les decía, nosotros, el pueblo de Israel, acudía a ese templo, el templo que tenían, y ahí Dios los escuchaba y los iba a liberar. Lo mismo nosotros vamos a tener las tribulaciones, nosotros tenemos
este edificio en el cual venimos, le oramos, le cantamos himnos, escuchamos su palabra, y esa va a ser la forma en que Dios nos va, claro que nos escucha por medio de la oración, que es poderosa, y también nos va a liberar, como les digo, momentáneamente o por un tiempo de esas tribulaciones, porque les vuelvo a repetir, no se van a acabar nunca los problemas, nunca vamos a quedar libres, pero le digo, con la ayuda de Dios todo es más llevadero. Dice, gracias a Dios que en nuestros días, como decía en ese versículo, la espada del juicio, la espada del juicio, eso quiere decir cuando un pueblo conquistaba a otro, lo sacaba de su ciudad, lo sacaba o los mataba. Gracias a Dios que eso ya no existe. Existen guerras, les digo, pero las guerras es otra cosa. Dice en la actualidad, dice que es muy difícil que eso pase, pero sí, lo otro de lo que habla ese versículo, el hambre y la peste. La peste está refiriéndose a las enfermedades. El hambre, digo, también siempre ha habido tanta gente que muere de hambre, especialmente donde siempre más se habla de muerte por hambre es en África, pero aquí México no está exento, ni Centroamérica, que también que son países, como les llaman, tercermundistas, también hay mucho hambre. Y le digo, las otras, las pestes o las enfermedades, esas también nunca se van a acabar. O sea, eso es algo que siempre vamos a tener. Algunas personas son más sanos que otros, ahí puede decir, pues yo por ese lado tengo ahí un poquito de ventaja que otros, pero les digo, en algún momento nos vamos a enfermar. Y como les digo, clamando a nuestro Dios, siempre vamos a tener la ayuda para poder para poderlos sobrellevar. Entonces, después de haber leído, de haber explicado todo lo que son las tribulaciones, los problemas, ahora sí vámonos para ver lo que hizo Job. ¿Por qué Dios estuvo con él? ¿Por qué Satanás pudo haberlo matado así, literal, matado cuando él quería? Pero vamos a ver por qué Dios no lo permitió. Job tenía el libro, nos lo dice ahí al principio, las 4 virtudes que tenía Job, por las cuales Dios se fijó en él y se lo puso de ejemplo a Satanás. Porque Satanás fue a tentar, vamos a decirlo, si fue a tentar a Dios, a Jehová, al decirle, oye, pues no hay ninguno de tus hijos que pueda aguantar, vamos, las tribulaciones. Dice, sí, ¿cómo no? Le dice Jehová, ahí tengo a Job. Y le dice las 4 virtudes. Le dice que es íntegro, es recto, que está alejado del mal y que es temeroso de Dios. 4 virtudes que tenía Job. Vamos a ver de una por una. Y esos son los 4 puntos que nosotros vamos a buscar tenerlos en nuestras vidas. Esas 4 virtudes, no, como dice, no vas a la farmacia y las compras ahí, o no vas a la tienda y ahí las encuentras. Esas virtudes tenemos que buscarlas nosotros y tenemos que practicarlas. Amén. Porque no es nada más como les digo, voy aquí a la farmacia y voy a comprar 1,000 pesos de integridad. No, hermanos, eso nosotros lo tenemos que buscar y tenemos que practicar, y solamente nos lo da el estar siempre aquí. Todas las reuniones, estar reunidos, como les digo, todo lo que hacemos es para honra y gloria de nuestro Dios. La oración, el cantarle himnos, escuchar la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, todo eso nos va a ayudar a poder obtener y tener esas 4 virtudes que tuvo Job. Pues vamos a ver, la primera dice que era íntegro. Ahora, ¿qué es ser íntegro? También no es una palabra que usamos mucho. Ser íntegro dice que es tener un corazón completo
y sin divisiones, donde los pensamientos, palabras y acciones reflejan rectitud y fidelidad a Dios. Corazón completo, dice. Entonces, cuando estamos en duda, cuando tenemos duda de alguna cosa, especialmente de Dios, nuestro corazón no está completo. Está, vamos a decirlo así, la mitad pensando en Dios y la otra mitad dudando. ¿Será cierto que me va a ayudar Dios? ¿Será cierto que me puede ayudar, que me puede sacar de este problema? Entonces, al no tener el corazón completo, estamos mal, ya desde ahí ya no somos íntegros. Y si nos pasa mucho eso, y vuelvo a repetir, especialmente los hermanos que son que recién se bautizaron, son los que más tienen duda, pero nosotros podemos ayudar. Y también a la gente que no del mundo, a ellos de plano, eso sí, no tienen en el corazón absolutamente nada completo. Para empezar, porque no están aquí, no les importa, no les interesa nada de lo de Dios, o sí les interesa, pero solamente de palabra, como dicen siempre: ¿crees en Dios? Sí, creo. ¿Amas a Dios? Sí, lo amo, pero los hechos dicen otra cosa. Entonces debemos siempre tener nuestro corazón completo, como dice, y que nuestras palabras, nuestros pensamientos y todas las acciones que hagamos reflejen eso, que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en ese corazón completo. Que no andemos haciendo cosas malas, pecando, porque ahí tampoco no hay integridad hacia nuestro Dios. Y esto fue lo que Job mostró siempre durante sus tribulaciones. Siempre tuvo un corazón completo porque nunca dudó de Dios, nunca habló mal de Dios, nunca le reclamó, aun cuando se acuerdan que la esposa le decía que dejara a Dios que lo maldijera. Él nunca, hasta le dijo ahí unas palabras medio duras a su esposa, porque le estaba diciendo que hiciera eso, pero Job nunca hizo eso. Siempre tuvo la certeza de que Dios lo iba a ayudar. Todos los pensamientos que tuvo, todas las palabras, siempre reflejaron esa rectitud y esa fidelidad a Dios. Estos pensamientos, palabras y acciones están en Job 1 del 20 al 22. Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto Jehová no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjese nomás lo que nos está enseñando Job. Después de todo lo que le pasó, todavía se puso a orar. Ahí donde dice que adoró, todavía sí adoró a Dios con todo lo que le pasó. Eso es una enseñanza que nos deja Job y que nosotros debemos de aprender. Nosotros debemos de tener esa virtud. Y también dice que dice: bendito el nombre de Jehová. Todavía le digo, hay gente que le va mal y al primero que le echan, como decimos, es a Dios. Al primero, pues no, que Dios que es muy bueno. Y así hay gente que así actúa, así habla. Le digo, especialmente son las personas que son del mundo, que no son convertidos. ¿Sabes? Entonces, pero le digo, tanto así, nosotros sabemos que Dios nos bendice enormemente. Amén. Cuando yo no era cristiano, yo siempre, como quiera, mi mamá era católica, pero ella después se convirtió. Pero pues, siempre nos enseñó a darle las gracias a Dios. Aunque no era yo cristiano, yo como quiera siempre le agradecía a Dios porque me lo habían enseñado. No por convicción, porque les digo, no era cristiano y ya sabemos cómo actúan
la Iglesia Católica, los miembros sin, le digo, sin querer ofender ni nada, pero les digo, así es, yo siempre había sido, ahora que soy cristiano, pues mucho más, ahora sí sabiendo todo lo que Dios nos da y lo que nos puede dar ya después de esta vida, con mayor razón estoy muy agradecido. Siempre he contado esto, que cuando yo no era cristiano, y yo vivo allá en Estados Unidos, pero me acuerdo que yo estudié y yo trabajé como maestro allá. Y recuerdo que cuando hablaba con mi esposa, pues yo le decía, y ella me decía, tampoco era cristiana, y también yo queriéndome levantar, decir que por mi estudio, por la inteligencia que Dios me había dado, pues había conseguido lo que había conseguido. Y ella me decía, gracias a Dios, y yo no decía gracias a Dios. Entonces, le digo, yo me vanagloriaba sin tomar en cuenta a Dios. Pero ahora le digo, ahora que ya tengo 20, ¿cuántos años? Desde el 2003, 23 años, voy a cumplir ya de cristiano. Entonces les digo, ahora cada vez que ya terminé de trabajar, ya me retiré, ya me jubilé, le digo que gracias a Dios duré trabajando todos esos años. Ya no digo que por mí, fue gracias a Dios. Entonces le digo, cómo es una lección grande que nos da de cómo después de tanta tribulación, tanta problema, él nunca le dio, como dice, despropósito alguno a Dios. ¿Qué quiere decir despropósito? O sea, que le reclamó o que le dijo, Dios, por tu culpa me pasó todo esto. Eso no pasó nunca. Le digo, por eso tenemos que aprender mucho de Job. Tenemos que aprender a estar siempre, tener en mente esto que hizo Job, la forma en que actuó. Y entonces debemos siempre nosotros estar imitando. Para eso tenemos este libro grandioso que es la Biblia, donde Dios nos deja muchos ejemplos de muchos personajes que nosotros debemos de imitar. En vez de andar imitando a los artistas, a los cantantes, hay que fijarnos allí. Ser como, o a los deportistas, porque también hay muchos deportistas que yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como este otro, Ronaldo. Entonces, o quiero ser como este cantante. Eso sí no me lo sé mucho los cantantes. De fútbol sí, de eso sí sé. Pero le digo, también sé mucho de la Biblia. Bueno, tampoco aprecio mucho, ¿no? Pero sí, le digo, sí, ya todos estos años en los que he estado dentro del cristianismo, sí he aprendido, gracias a Dios, porque le digo, a veces me dicen, usted es maestro, usted debe de saber enseñar muy bien. Digo, pues sí, sé enseñarlo de maestro, pero no porque no estudié para esto, como el hermano estudió, el predicador que tenemos allá, nosotros también estudiaron. Y no es lo mismo, a lo mejor les puede parecer fácil que siendo maestro pueda yo enseñar igual que cuando enseñaba. Y aparte les enseñaba a niños, no a grandes. Entonces también la cosa cambia. Pero les digo, siempre hay que estar en la vista en los personajes que Dios nos puso en la Biblia para estar siempre más cerca de Él. Vamos a seguir con el tema porque ya ando en otros temas, ¿no? La segunda virtud que tuvo Job, dice que era recto. ¿De dónde creen que viene la palabra recto? Ser justo. Bueno. De equidad. ¿De qué? De equidad. Irreprensible. Bueno, no es la que estoy esperando, pero sí son como sinónimos. ¿De dónde viene recto? Sin costura. ¿De qué? Derecho. Derecho. Ya ve que usamos mucho nosotros la palabra. Él es muy derecho. ¿Qué quiere decir eso cuando dice que un hombre es muy derecho? Quiere decir que no cambia tan fácilmente. Siempre, si tiene una forma de pensar, va a seguir derecho, va a seguir en esa línea. De ahí viene la palabra recto. Y dice recto es vivir con integridad. Alguien lo dijo, justo también el hermano dijo, esas palabras dije que eran sinónimos, que eran palabras que significaban más o menos lo mismo. Entonces dice íntegro. Miren cómo esta palabra está relacionada con
la primera virtud, ser íntegro. Ser recto también va relacionada, muy relacionada con el primer punto que fue que Job era íntegro. Y con la integridad, dice que va muy relacionado con la integridad, dice buscando hacer lo que es justo, lo que dijo el hermano, y agradable ante los ojos de Dios. Todo eso que hizo Job era agradable a Dios. Por eso Dios se lo puso a Satanás como ejemplo, para que viera que sí había, que sí tenía Dios gente, hijos que fueran fieles a Él. Entonces, todas esas palabras que estamos oyendo, todo es para agradar a Dios. Ya dijimos que recto viene de derecho, entonces un cristiano recto es uno que no se desvía del camino, está siempre ahí, que siempre va y es derecho, también que es digno de confianza y que actúa con imparcialidad. Así debemos de ser nosotros imparciales, no tenemos que decir, pues a este hermano o a esta hermana yo me voy más con él que con la otra o con el otro. No, debemos ser imparciales, tratar a todas las personas por igual, aún las que no sean cristianas. No importa para Dios, no importa, bueno, sí importa si son cristianos o no, pero lo que quiere dar a entender es que nosotros no tenemos que tener o hacer diferencia de una persona que es cristiana y una que no es cristiana. No porque allá afuera pues, veo una persona y no es cristiano, no lo va a dejar, no lo va a declarar, no lo va a tomar en cuenta. Tenemos que actuar imparciales, sin tener que tomar en cuenta eso, si eso no es cristiano. El ser recto también se asocia con la justicia, con la equidad, alguien lo dijo también, ser iguales, y con una actitud mental correcta que refleja los atributos de Dios. Nosotros debemos de reflejar lo que es Dios en nuestro actuar, especialmente allá afuera con la gente del mundo, para que miren cómo se comporta, cómo debe ser un cristiano. Yo no puedo andarle pidiendo a nadie, ni puedo andarle enseñando a nadie la rectitud, la integridad. Si yo ando pecando, si yo ando haciendo cosas malas, pues ¿cómo le voy a pedir a una persona que sea recto, que sea íntegro, si yo no lo soy? Entonces le digo, nuestro actuar debe de ser de acuerdo a lo que nos pide Dios. Vamos a ver Salmos 11:7. Y fíjese lo que le pasa a uno que es recto. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Fíjese bien lo que dice que Dios ama la justicia, el hombre que es justo, que es recto, que es íntegro, y lo que nos va a pasar si hacemos eso, nos va a dar la oportunidad de contemplar su rostro. Ahorita nadie conoce, nadie ha visto a Dios, pero nos va a dar esa oportunidad de algún día, si seguimos firmes, si estamos firmes en este camino, nos va a dar la oportunidad de contemplar su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar ahí donde está Él. Vamos a estar al lado de Él. Yo aquí no puedo contemplar el rostro de Dios, nadie lo puede contemplar. Y menos si vamos a estar en el lugar del castigo. Ahí menos vamos a poder ver el rostro, a contemplar el rostro de nuestro Dios. Entonces, eso es el, vamos a decirlo así, es el premio que nos da Dios por ser íntegros, por ser rectos. Dice que esto es una cosa maravillosa que lleguemos a contemplar el rostro de nuestro Dios. ¿Quién quiere de ustedes contemplar el rostro de Dios? Amén. Amén. Claro que todos queremos contemplar. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Ya saben, tenemos que ser íntegros y rectos. Y temerosos de Dios. ¿Qué debemos hacer para que esto suceda? Es otro versículo que habla de rectitud o corazón recto. Vamos a ver Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Ok, aquí también le digo, ¿qué va a hacer si nosotros somos rectos, si tenemos ese corazón recto? Vamos a dar fruto. Y eso es lo que nos pide Dios. Y quiere fruto en abundancia. Y como les dice, aquí está hablando de la palabra, de si nosotros, de la semilla, ese del sembrador, habla de la palabra, de la que cae en un corazón noble, en un corazón bueno, en un corazón completo. Vamos a dar fruto. Y ya sabemos que, como dice la palabra, que Dios nos va a conocer por nuestros frutos, por las obras que hagan. Entonces, tenemos que nosotros siempre buscar ser íntegros, ser rectos. Vamos a la siguiente virtud. Dice, la siguiente virtud es que Job siempre estuvo apartado de mal. Ahí nos platica el libro que los 5 minutos. okay. Nos platica que Job, sus hijos pecaban y él oraba al siguiente día por ellos para que no pecaran más, para que no les fuera mal. Entonces, pero Job siempre estuvo apartado del mal. Nosotros también debemos apartarnos del mal. Siempre hay que estar buscando evitar pecar. No vamos a evitar el pecado. Algún día tenemos que pecar, pero como dice ahí nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, pero y porque hay gente que dice, si Dios me perdona, pues déjame hago esto otro. Pero la cosa no es así. Lo que Dios no quiere es, sí vamos a pecar, Él sabe que vamos a pecar, pero no quiere que lo agarremos como una costumbre. O sea, al cabo me va a perdonar Dios, ahorita voy a hacer esto, me va a perdonar, la noche le pido perdón, cuando no, y al siguiente día otra vez, la cosa no es así. Es simplemente tratar lo más que podamos de pecar, de apartarnos del mal. Y como ya me queda poco, nos vamos a ir un poquito rápido, poco tiempo, vamos a ir un poquito rápido. Esa fue la tercera, la virtud. Y la última virtud es que Job era temeroso de Dios. Y claro que nosotros también debemos ser temerosos de Dios. Ahora, ¿qué es ser temerosos de Dios? No es como dice la gente, debemos de tener terror, pánico, que porque Dios es malo, que no, ya sabemos, Dios es amor, aunque también Dios castiga. Entonces, no es simple y sencillamente ese temor o ese terror a Dios. Simplemente, ¿qué es eso? Dice, es que nosotros los cristianos debemos de entender ese temor. La gente que no es cristiana no lo entiende. Ellos son los que piensan así. Yo una vez con una maestra compañera, ella me decía que era un Dios muy sanguinario, así me dijo. Le dije, ¿por qué? Dice, pues toda la gente que mataba, nomás decía, vámonos a este pueblo, y lo desaparecía o los mataba. Digo, pero no era porque, primero les advertía, no era, Dios nunca actuó así, ¡bum! Vámonos, aquí toda esta congregación la voy a desaparecer. Siempre les advertía, les decía 1, 2, 3, varias veces que no hicieran esto, que lo pegaran. Lo otro le digo, nunca, no es sanguinario Dios. Así como es amor, es amoroso, como cualquier persona ahorita en la actualidad, nosotros los padres somos amorosos con nuestros hijos, pero cuando se portan mal o hacen algo mal, ahí ya no vamos a ser amorosos. Entonces, así es nuestro Dios. Y así no es sanguinario, no es, Dios nunca fue sanguinario. Pero le digo, sí debemos de tomar en cuenta eso. No es un temor así que diga, ay, ya no voy a la iglesia porque ahí está Dios y me va a hacer algo. Es un temor que tenemos que, dice que tenemos que tener una profunda reverencia. Ese es el temor, no es el pánico, ese terror. Es una profunda reverencia, respeto y asombro hacia la grandeza, santidad y soberanía de Dios. Es un concepto que equilibra el amor con la obediencia. Fíjense bien, amor con la obediencia. Y cualquiera te puede decir y repetir que ama a Dios o que cree en Él, pero le digo, con sus acciones nos dice otra cosa. Entonces, hermanos, cuando tengamos tribulaciones, problemas, lo único que nos va a ayudar a resolver
o a sobrellevar esas tribulaciones es acercarnos a Dios, caminar con Dios. Es lo único que nos va a ayudar. No hay otra manera. Ay, que los psicólogos, que no, con esas personas que hablan contigo, pero ya sabemos que esas personas nos pueden ayudar, pero no de la manera que lo hacen nuestro Dios. Dios es el único que nos puede ayudar a sobrellevar todas esas tribulaciones, esos problemas que, como les digo, siempre los vamos a tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para terminar? Es congregarnos cada vez que tengamos la oportunidad, orar aquí en nuestras casas, siempre orar. La oración es muy buena, Dios nos escucha. Y como les decía, leer la palabra, escudriñar la Biblia, que es la que nos va a hacer, nos va a dar la sabiduría para poder entender todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, hermanos, vamos a buscar siempre esas 4 virtudes: ser íntegros, rectos, alejarnos del mal y ser temerosos de Dios. ¿Sí, hermano? Es que Dios no quiere que nos desanimemos a la primera. Ya Dios tiene la respuesta, tiene un sí, tiene un no, tiene un espérame tantito. Ese espérame tantito es donde ya se desanima el cristiano. Debemos ser fuertes en el camino ese. Sí, hermano, eso es lo único que nos va a hacer ser fuertes, pero como les vuelvo a repetir, ¿de qué manera vamos a ser fuertes? Estando aquí, orando y estudiando la palabra. Dios los bendiga, hermano. Amén.